En la noche de la radio ya comienza Entre Paneles. Entre Paneles comienza ahora. Saludos, muy buenas noches a todos los que nos están escuchando por www.laradiopr.net. Saludos, Gaby. Hoy tenemos de invitado a Gabriel Serrano, hermano de nuestro querido Ricky Serrano, que se encuentra en Escocia. Vamos a estar hablando sobre muchas noticias, entre ellas el nuevo tráiler de Ultron, que salió ayer, ¿no? Sí. También sobre la fatiga de las películas de superhéroes, ¿no? Que aparentemente le están poniendo una fecha de muerte a todo este trendiness. Ah, ok. Sí. Vamos a ver. Sí, a mí eso me parece bien interesante. De momento ha sido como que todo el flood de películas de superhéroes. O sea, Marvel ha sacado toda su cartelera hasta 2020, Sí, casi. Sí, 2020. Pero, o sea, en términos de cine y del mercado, tú que has estudiado cine en Londres, ¿cómo tú ves todo esto? ¿Cómo percibo cómo se está moviendo? ¿Tú crees que...? Lo de fatiga, de verdad que como que no lo veo, tú sabes. Yo creo que sí, que se está, tú sabes, como que Marvel obviamente se ha tirado unas movidas, y está haciendo y está organizándose para todas estas películas. Y yo creo que, tú sabes, lo hacen con el conocimiento de que pues esto les va, tú sabes, tienen su audiencia. Y y yo creo que la gente yo creo que la audiencia está muy bien cimentada, tú sabes. Yo creo que ellos han sido muy inteligentes con eso, en creando su universo, y que Marvel sí, tú sabes, como que no sé, no percibo que como que de momento la gente vaya a parar tú sabes, se canse de las películas de superhéroes en específico. Sí, yo recuerdo que en una ocasión estábamos hablando con Gabo. Saludos, Gabo, saludos, Ricky. ¿Cómo están? Hello. Todo muy bien, ¿y ustedes? Bien, bien. Bien. Sé que Gabo tenía como que very strong feelings about the superhero fatigue en el cine. Sí, porque es algo que se va a dar, es imposible que no se dé. Hay que ver qué pasa, cuál es el próximo nivel por donde los cómics. El próximo paso, porque de la misma forma que hubo un tiempo que el superhéroe se agotó en los cómics, o dio el indicio de que se iba a agotar, porque mucha gente lo declaró muerto, pero todavía siguen vivos. Las películas pues tienden a ocurrir también con eso, o sea, tiende a pasar, y solamente depende de cuál es el momento que sea. Yo siempre lo comparo con ¿te acuerdan los rock bands y los guitar heroes? Con eso mismo, porque cuando salieron los primeros rock bands, yo recuerdo yo decir, esto ya mismo se va a acabar, y de momento desaparecieron. Allá el profeta. No, pero es que obvio, cualquier cosa que sube va a bajar. No, pero estás hablando de un gimmick, tú sabes, Rock Band o que Rock Band y Guitar Hero fuera, tú sabes, tenías un juguete, tú sabes, una guitarra juguete en tu mano, tú sabes. Yo creo que con las películas tú puedes decirlo, tú sabes, tú puedes decir como que mira, esto va a caer y qué sé yo, y de momento te zumba una bien buena. Y de momento te zumba una que le gusta a un montón de gente, es como que con Guardians of the Galaxy, que le pasó mucho con eso. Sí, mismo. Exacto, Guardians of the Galaxy, yo creo que mucha gente empezó a decir como que esta es la que le va a meter la estaca a Marvel, y mira, a todo el mundo le encantó, o sea, está bien hecha, a mí me gustó. Creo que eso pasó con Batman también, todo el mundo esperaba que fuese lo peor que le sucediera a DC en algún punto después, porque fueron 3. Sí. Esto... Pero Pixar que era eterno y perfecto, después de Cars 2, ellos como que han caído en varios hoyos y ganaron el Oscar con Big Hero 6, ¿verdad? Porque eso es... No, eso no es Pixar. No es Pixar. Eso no era DreamWorks. No, eso es Disney. Es Disney, como que... Disney Bueno,
Wait. Disney compró a Pixar Sí, ya Disney. oficialmente, sí, Sí. ¿verdad? Sí. Puede serlo. Pero yo lo que digo es que por ejemplo, las películas de Batman, como que, no las de Nolan, las otras, como que pues tuvieron su momento y después como que bajaron y como que de ahí para adelante, después de Schumacher, como que la gente dijo, pues mira, ya la película de superhéroes vino y se fue. Pero lo que mató ese posible movimiento de películas de superhéroes fue que las últimas de Batman fueron bien malas. Tú sabes que siempre y cuando se mantengan haciendo películas buenas y siempre como que traigan la sorpresa, tú sabes que no todo sea Captain America y Superman y The Avengers, sabes que de momento hagan 2 o 3 oficiales y de momento se tiren un Guardians of the Galaxy. Pues yo creo que todavía quedaba bajado. De hecho, yo recuerdo que antes que venga la primera de Captain America, la pregunta en Marvel siempre fue cómo tú mercadeas al Capitán América, especialmente en un tiempo de guerra, a un mercado fuera de Estados Unidos. O sea, cómo tú mercadeas este nombre que se llama Capitán América fuera de los Estados Unidos. Y lo hicieron. O sea, han probado de que han podido hacer muchas cosas que no se creía o no se pensaba, por lo tanto, bueno, hay que verlo hasta dónde llega, hasta dónde siguen pushing the boundaries. Yo creo que ahora también uno tiene que ponerlo en perspectiva porque, por ejemplo, con Marvel, pues ya Joss Whedon no va a estar corriendo el show. Y yo creo que eso también pues puede determinar qué va a suceder un poco, ¿no? Sí. Porque Marvel ha descansado muchas últimas películas en Joss. Bueno, yo no sé hasta dónde llegó esa noticia, pero los rumores de que él iba a hacer la de Captain Marvel, que yo no sé si, y tú sabes, la gente está hoping por eso, que eso se dé, porque sí, Joss Whedon se convirtió como que en una estrella, igual que los otros, que los mismos actores que hacen de los Avengers. Que sí, que quizá pues eso puede ser un peligro, pero a la misma vez pues este hombre James Gunn con Guardians of the Galaxy pues dejó una buena impresión, y yo creo que cuando dicen mira, James Gunn va a hacer esta, pues entonces pues la gente quizá pues se motive. Pero no sé, tú sabes, obviamente uno le está poniendo toda la fe a esta gente, ¿verdad? Joss Whedon y qué sé yo, pero tú sabes, no es infalible. Joss Whedon también puede ser que Avengers 2 no sea buena. ¿Sabes? No sé, ¿sabes? Pero entonces hablemos del trailer. Exacto. Tenemos a Ultron Sí. y todo el mundo está bastante contento con el robot, especialmente Ricky. Sí, no. Pero una pregunta, Avengers 1 fue buena. Aparte de bregar con todo el hype y todo los chistecitos y esas cosas, la película fue buena. Tú me estás preguntando como si yo fuese como que el más cine, como porque yo no sé que es una película buena. yo no he hecho una película En buena. el sentido de que como que tú crees que de aquí a varios años You don't know pueda enough. sobrevivir. No, yo creo que sí. Yo creo que es una película buena. De las de Marvel, tiene que ser de las mejores. O sea, a mí lo que me da un poquito de cosas es que como que se olvida, The Avengers llegó y de momento se nos olvidó Spider-Man 2, que para mí es de las mejores películas superhéroes hechas. Se nos olvida X-Men 2, que está en ese mismo nivel. Yo recientemente vi Spider-Man 2 y como que alguna vez digo, mira, por más que a mí me encante Avengers, yo creo que, ¿sabes? Spider-Man 2 es una cosa que está bien hecha desde principio a fin. O sea, hay unas cositas que quizás no hayan aged well, ¿verdad? Pero es que es espectacular y X-Men 2 es igual, tú sabes que... No sé, pero en cuestión si la película logra sobrevivir como película buena mientras los años van pasando, yo creo que sí. Yo creo que para mí Avengers es buena porque por lo menos tiene esa capacidad de coger a personas que no les gusta el universo de Marvel y decir como que mira, diablo, yo me puedo sentar y ver la película y me la puedo disfrutar y la puedo ver una segunda vez. Yo creo que ahí de verdad que Marvel pues logró su cometido. Y la película se sostiene. Lo único que a mí me sacó por el techo fue la secuencia de la pelea con Hulk, que fueron como 10 horas para mí. Al final, Sí. Para mí esa fue la única parte que yo dije como que, ok, this is too much. Okay. Pero o sea, para mí la película se sostiene. No, yo estoy de acuerdo. Para mí Avengers es una buena película. O sea, como que una película bien hecha, bien escrita, bien dirigida. Verdad, mucha pelea a veces con estas películas de cómics es que esta cuestión de como que de complacer al fanático de cómic y complacer al fanático, ¿sabes? El general audience, por decirlo así, al que
Y pues yo creo que es más o menos lo que tú estás tratando de decir, es que como que pues esa película logró ser una película buena para toda audiencia. Y nadie estaba diciendo, Iron Man no tiene esto. Tú sabes, como que yo creo que mucha gente salió contenta de la película. Y creo que sí, hasta cierto punto hay que darle mérito pues, sí, a lo que se le hizo en la escritura y en la dirección, porque, no sé, tú sabes, me parece que obviamente es una película que sigue mucho, tú sabes, sigue la historia y sigue la fórmula que todos nosotros conocemos, y como quiera se disfruta, pues eso es, por decirlo así, un feat en estos días, tú sabes. No es como Avatar, que todo el mundo estaba molesto, como que mira, tú sabes, se te fue un poco la mano. Pero pues Joss Whedon logró quizás esquivar esa bala y hacer una buena película. Sí, eso fue algo que le faltó mucho a las películas de X-Men. Yo puedo ver las películas de X-Men y es como que, ok, cool. Y cuando salió, pues, chilling. Me gustó mucho la 1, pero siempre estaba el nerd rage de que diablos me cambiaron el uniforme de los X-Men, las historias de alguno de ellos, como diablos Rogue es una nena. O sea, sí, los personajes cambiaron por completo. Los personajes cambiaron por completo, e incluso en los fanáticos Psycho son pendejos. Exacto, o sea, y son todas estas cositas que cambiaron un montón. Lo único que para mí pudo redimir a X-Men fue Profesor Xavier, Magneto. Sí. O sea, que de verdad tú dices como que diablo, esta gente lo puede representar de verdad. Y Wolverine porque pues era el mismo. La primera X-Men de Bryan Singer, después de verla, después de varios años, como que no. cosita que... Sí, ese CGI da pena. ¿Es CGI? Esa La segunda, tecnología que utilizaron en la ¿cómo primera. se llamaba? X-Men United, ¿era? No. X-Men. No, es el X-Men United es la 2, tercera, ¿no? X2. 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 Sí. Mira, X2 está brutal, a mí me encantó. Sí, Y el opening sequence de Nightcrawler todavía, yo creo que de los mejores opening sequences de una película de superhéroes. Yo quería ver más Dark Phoenix, pero Evil Dark Phoenix, no Silent Dark Phoenix. Sabertooth estaba bien malo. Sí. Sabertooth Sí. estaba bien malo. Pero la de Days of Future Past, como que pues tuvo... Esa fue buena, para mí esa fue una buena película. Sí, a mí me sorprendió, fue muy buena. Hicieron, tú sabes, como que los personajes... Sí, pero ya eso son otras cosas. Uno puede contar las películas de X-Men como pre y post. Sí. Porque después de esa First Class y Days of Future Past están en otro nivel. Sí. Exacto. Aunque a mí no me gustó First Class. Pero Sí, Days of Future Past... por eso eres tú. Exacto. Soy el único, lo sé. Pero... Eso eres tú. Queremos aprovechar para darle saludos a Rosa Colón, que nos está comentando que odia Avengers. Es que Esa es ella. Entre otras noticias que tenemos, además del trailer de Ultron, yo todavía me parece bien chévere lo que han hecho con los trailers, pero este tercer trailer fue como que, ok, sigue demasiado mellow, necesito un poco más. ¿Con el tercer trailer? Sí. Bueno, como ves, Ok. el tercer trailer realmente es como el segundo, porque el segundo trailer pues fue bien corto. Sí. A mí, yo le estaba diciendo a Gaby que a mí no me molesta que no me estén dando tanto, porque de verdad que entonces cuando yo me... ¡Qué mierda! Yo me pongo en estas cosas. No me estén dando tanta información para que no piensen y no sean sucios. Pues me gusta que haya menos información porque entonces veo la película y no es como Dark Knight Rises, que de momento en el anuncio oficial te enseñan cuando explotan el estadio de fútbol. Ujú. Eso yo lo hubiese dejado tapado, ¿sabes? Para que cuando tuviera la película por primera vez, te dijera como que coño, ¿sabes? Eso quedó bastante cool. Y como que los anuncios hoy día también se zafan con la cantidad de información que le dan a la audiencia. por esa lógica, entonces Ant-Man va a estar increíble. Porque no se ha dicho nada y sale, creo que en mayo. El trailer literalmente son gente caminando. Sí. O sea, como que Entonces, a mí me sorprendió mucho porque de momento estoy haciendo un search por YouTube, pues estaba buscando cosas en que entretenerme. Y de momento yo veo como que trailer de Ant-Man. Y yo, ¿qué es esto? O sea, yo de momento sentí que esto era some new information que nadie tenía. Y yo creo que el trailer tiene como 1 millón de vistas o algo así. O sea, es bien poquito. Y no se le ha dado promoción. Uno se enteró si acaso, si viste bien el timeline de las películas de Marvel, pues tú sabías que Ant-Man estaba por ahí. Pero de momento
ves el trailer y tú no sabes de qué es lo que está sucediendo porque no entiendes Pues, nada. Sí. Si Marvel es inteligente, van a esconder una cosa tan grande en esa película para que nadie se lo espere y para que la gente se zumba a verla. Si Marvel es inteligente, van a esconder algo. Pero de hecho, yo creo que el hecho de que no se promocione tanto es estrategia. Sí, puede ser. Pues sí. No sé. Puede ser, Quizá. pero si viene en mayo. A menos que sea un como- Fantastic Four de la vida. Es que va a competir con Fantastic Four en cualquier otra situación. Ellos la promocionarían más para que le gane a Fantastic Four. No, pero... que sea un Fantastic Four de la vida del primer Fantastic Four. Que it sucked big time. Ah. A mí lo que me preocupa de Ant-Man es que la noticia más grande de la película fue cuando que el director original se fue. De ahí para adelante como que no ha habido otra noticia que como que le llegue a... Diablo, pues tú sabes más que yo porque yo ni me había enterado de eso. No, Sí, puede que... No, bueno. puede que... sí. Edgar eso- Wright se fue, que todo el mundo estaba pompeado porque la iba a dirigir el director de Scott Pilgrim y de Shaun of the Dead. Pero de momento se fue porque Marvel no le dejó hacer la película que él quería. Y esa fue la gran noticia. Después de ahí para adelante fue como que mira, llegó el trailer y pues 1 millón de views. lo que hizo Avengers conmigo solamente porque yo creo que yo lo he visto ya más. Sí. Rompiste el récord, Ricky. Exacto. La de Ultron, sinceramente, para mí fue al revés, a ver, para mí fue el primer trailer, fue como que, pues, sabes, como que no, me pareció pues, un poco más, como que más de lo mismo, pero obviamente van a capitalizar en eso, porque eso fue lo que gustó de la primera, tú sabes, el banter de ellos, mucha pelea, tú sabes, mucha cosa. Y pues poquito a poquito hasta que llegó el tercer trailer que como que me pareció que había un poquito más de sustancia y como que un poco más espectacular, aunque pues, ¿sabes? Honestamente parece que va a ser la primera pero con robots en vez de marcianos, por lo que vi al final, tú sabes, con la manada de robots que salen, pero no sé. yo no la vi, gracias por chotearme. ¿Cuál? El Yo trailer. no veo trailers. Gabo es hipster in that way. Ok. So estás molesto porque te choteé un trailer. Gaby, así es como se hacen las cosas. Cuando vas a chotear un trailer tienes que decir spoiler alert. Entonces Gabo te pone en mute. Ok. Pero tú sabes que a mí... Le voy a chatear a Gabo aún más. Eso es lo que pasa en el trailer. Ese es George Pérez y Kurt Busiek. Pero tú sabes que a mí ese primer trailer lo que me gustó fue el creepiness. O sea, ese... Era, o sea, mano, ese fucking robot es creepy. Yo solo he visto 2 robots así de creepy en mi vida. Y uno lo vi esta semana. Pero... ¿Cuál fue el otro? Ricky no quiere hablar de eso. A música media techno weird. Como música así techno va a empezar. Y el robot tiene como una careta de un goblin o algo. Okay. Yo digo que el robot es el anticristo y está haciendo el apocalipsis. Curiosamente, Ricky dijo hoy que Ultron era el anticristo en ese último trailer. Así que quizás estamos hablando de la misma persona. No, pero fuera de tripeo. Lo que a mí me llamó mucho la atención de ese primer trailer fue justamente eso, que el robot se veía súper creepy de momento. O sea, el monólogo Pinocchio-ish de esa intervención, la música, las intervenciones de los Avengers, o sea, todo fue bien sincronizado y yo dije como que diablo, esto se ve brutal y yo nunca me pompeo con una película de Marvel. Sí. Yo lo que le critico a la primera Avengers es que el villano, que Loki es como que el coge galleta de todo el mundo. O sea, todo el mundo logra darle una galleta a Loki y como que yo nunca sentí que Loki fuese como que una amenaza heavy. Tú sabes, la parte cuando Hulk le da, lo usa como trapo, como que le quita un montón al personaje. Y si no fuera por la invasión de los aliens, pues a mí Loki nunca me convence como Es que como que ese una era el amenaza tan punto. grande. Y entonces, pues por lo menos yo veo eso distinto como Ultron. Como Ultron parece que le están dando el peso que nunca le dieron a Loki. Sí. Pero es un villano diferente, como que ese era el punto con Loki, que como que iba a ser como que un poquito bien over his head, tú sabes, que como Exacto. que... pero sí entiendo. Y sí, no, Ultron parece que va a ser un villano bastante, ¿sabes? Como que potente, como que parece que va a ser bastante dominante. Quizás ahora hagan al revés, como tú digas, como que, bueno, ¿sabes? Vamos a ver a los Avengers ganando un poquito, porque al final de momento Thor le da con el martillo y hacen ahí y lo matan. Va a ser el Empire Strikes Back de los Avengers. Sí, Yeah. pero sí, eso es algo que DC hace mejor, por lo menos en los cómics, que Marvel.
en las cogidas de Bendis de Marvel, como que yo lo que le critico mucho es que como que tú nunca sientes que los Avengers están en mucho peligro nunca, ¿sabes? Como que Bendis le gusta hacer estas escenas bien gigantescas donde los Avengers siempre están ganando. Y la invasión de los Skrull, por ejemplo, en Secret Invasion, ¿sabes? Se resuelve bastante fácil. Yo creo que DC hace mejor trabajo con eso, ¿sabes? Cuando las cosas, los eventos grandes en DC se dan, siempre ¿sabes? Sacan del picture a Superman, Batman se las tiene que inventar sin superpoderes y como que tú sientes que como que más detrás de él. Es que se fajan. Que eso es lo que pasa en Marvel. Sí, no, yo coincido. Aprovechando que estamos hablando de Avengers, salió una noticia sobre Michelle Rodríguez. Y fue prácticamente final. Avengers. Sí, no, porque... Sí, yo sí. La cuestión es que Michelle Rodríguez dice que las personas que son minorías tienen que dejar de quitarle la mitología a los blancos en las películas de superhéroes. Entonces yo creo, aprovechando Avengers, o sea, que todo su cast es blanquito y un vikingo, o sea, yo creo que... Yo pensé que iba a decir que Fast and the Furious era como que la Avengers de Street Racing. Algo así. Diablo, esa es una buena analogía. De verdad que sí. De verdad que no. Están casi ahí, como que el último mira, trailer yo- están mira, más, yo ando un carro. están haciendo cosas, superpoderes, tienen la desgracia de esto, pero ajá, continúa. Pero yo quería saber qué ustedes opinan, o sea, porque de verdad que a mí me pareció bien curioso que Michelle Rodríguez, que no conoce nada sobre la historia de los cómics, esté diciendo como que mira, yo no estaría en una película de Green Lantern. Pues esto fue frente a los rumores de que yo iba a salir como un Green Lantern. Y los superhéroes son todos blanquitos y nosotros tenemos que dejar de estar jugando esos papeles y tenemos que estar reclamando personajes nuestros Okay. Bueno, yo que creo sean eso- minoría. Yo lo entendí como, recuerda la semana pasada que estábamos hablando de la presencia femenina en los cómics, de si una superheroína tendría el poder de alcanzar el nivel de un Superman o un Batman, y no que tenga que ser, o sea, yo la pregunta que yo hice fue que una superheroína establecida, y llegamos creo que a la conclusión de que Wonder Woman podía llegar porque tenía la mitología, tenía hecho, pero en caso de que sea algo nuevo, se tendría que crear, o sea, tendría que crear un mito nuevo, con el lenguaje nuevo y que corrobore lo nuevo. Y en ese sentido yo sí pienso que Michelle dijo algo, Michelle me está escuchando, yo la conozco, que Michelle dijo algo que acertó en cierto punto, de que en vez de estar cambiándole la etnicidad, buscando nada más que eso, deberían estar buscando que se escriban nuevos superhéroes variados, o sea, diversos. Pero yo ahí, a mí lo que me parece, yo no es que discrepe con el hecho de que sí que se necesitan más personajes que sean diversos y que representen minorías. A mí lo que me parece curioso es que ella lo dice como si no hubiesen tantos personajes, y vamos, quizás no hay tantos, pero por ejemplo los Green Lanterns, que por esto es que nace todo el revolú. Hay un Green Lantern negro. Stewart, sí. O sea, hay Green Lanterns que son de distintas especies, de distintas razas, de todo el fucking universo, o sea, ¿me entiendes? Que no es como que estamos hablando de una mitología blanca totalmente. Yo sí coincido que se tienen que crear más personajes, pero también coincido en algo que nos dijo Dan Didio cuando tuvimos la oportunidad de entrevistarlo. Dan Didio dijo que no le correspondía a estos creadores hacer personajes, pues supongamos un superhéroe puertorriqueño, que tenía que salir de un puertorriqueño a hacer ese personaje. Y yo creo que también presenta un punto bien importante, que es el empowerment que uno le tiene que dar a esos personajes y a la creación de ellos. Y no siempre descansar en que venga una persona de la mayoría, por decirlo de alguna forma, blanca, privilegiado, heterosexual, ¿sabes? ¿Me entiendes? Sino que descansa en uno crearlo. No, yo estoy de acuerdo. Yo hasta cierto punto también, y nosotros lo habíamos discutido antes también, que como que algunas veces la tendencia a cambiar de color a ciertos personajes como que también se ve medio por ponchar el ticket de la diversidad. Y yo no
de la forma que Michelle Rodríguez lo dijo, no lo dijo tanto así, pero a mí quizás lo que me preocupa más de toda esa dinámica es eso. O sea, que algunas veces, o sea, que se justifique dentro de la historia. O sea, que no sea porque, pues mira, ahora mismo está pegado a hablar de racismo y de feminismo y de presencia de minorías, etcétera, etcétera, así que vamos a cambiar a uno de los Fantastic Four de color. O sea, yo espero que en la película a mí, ¿sabe? Que me den unas buenas razones que como que expandan la historia, que no sea que el personaje cambió de color y punto y se acabó. Claro, porque si no sería prácticamente un whitewashing. O sea, tú no, o alguien haciendo blackface. Tú necesitas que personajes funcionen con esas dinámicas y que se creen dentro de esos entornos de verdad. Sí. Exacto. Pero uno cree que la fórmula del superhéroe, por tal, superhéroe en la forma del concepto clásico, ¿es una fórmula que se podría repetir ahora en ese sentido? ¿O se pueden hacer héroes? Obviamente, pero que sean súper así... Así como. Es que Dice que superhéroe... sean superhéroes. Sí, porque el superhéroe normalmente uno tiene como que la cuestión ideológica, el no matar, esas cosas. Los recién superhéroes que hemos tenido que salgan nuevos son más antihéroes, son como que caerían bajo subdivisiones distintas. Que hay que ver si como yo le dije a Ricardo, que hace unos años en Puerto Rico hicieron un cómic usando uno de los animales de la isla. Y le dieron eso como si fuese el capitán tanto, no voy a decirlo por si acaso, si están por ahí. Y pues se veía como que bien mal, se veía como que bien charro, bien, no muy... Ya. Yo voy a decir lo mismo que he dicho siempre, después que la historia sea buena, que me vendan bien el personaje, whatever. Status man, Exacto. que no saben nunca dónde está, si de aquí o allá. Sí, pero eso para mí, ese para mí siempre es el principio principal, ¿sabes? Que tú creas un personaje que tenga... The beginning of the beginning. Ay, hoy estoy mal. Ahí tienen un superhéroe, el principio principal. Y un principal de una escuela. Ay, ya se me saltó Al principio. Perdona, Ricky, perdona. Sigan. Perdón, Ricky. No, pues nada, que la historia es lo que vale, que hagan lo que sea, después que me lo ven también, yo lo leo. Pues a mí, yo también coincido con eso, yo creo que eso es bien necesario, o sea, después que una historia esté bien creada, pues uno puede leerlo, ¿no? Pero también está lo otro, o sea, Michelle Rodríguez yo creo que se agarra de unos argumentos que tampoco se sostienen mucho, o sea, ella no tiene tanto conocimiento de cómo se van moviendo los cómics, pero también algo, y que gracias a toda esta discusión... Pero ¿cómo tú sabes que ella no tiene conocimiento? Porque luego pidió disculpas y lo dijo. Okay. ¿Tú sabes cuando un artista pide disculpas y realmente lo que hace es meter más la pata? Pues así. Okay. Mala mía, yo no sé casi nada de esto, así que perdónenme. Sí. Ay, solamente estoy diciendo, pero... Exacto. Pues, o sea, ella no tiene mucho conocimiento, pero gracias a esta metida de pata cuando finaliza el Black History Month, me entero que todavía estamos con la discusión de quién va a ser el nuevo Spider-Man, si va a ser Miles Morales O si va a ser Peter Parker. o va a ser Peter Parker. Sí. Yo creo no. Ahí no hay mucho whitewashing porque de verdad existe un personaje negro. Sí. Y está bien establecido y la gente le está gustando, la gente tuvo una buena acogida, por lo tanto yo diría que si tiran a Miles Morales puede funcionar bien fácilmente. Sí, Y les sí. daría espacio para bregar con otros temas. Sí, y también evitar como que el origen de Peter Parker de nuevo, tú sabes, Eso como que mismo, le abre como que otra narrativa de cuál hablar, porque yo creo que la gente ya está un poquito cansada de ver Peter, o sea, tres iteraciones de Peter Parker. Pues quizás sea una buena movida de parte de ellos, como que incluir a Miles Morales ahí. De hecho, en ese sentido nunca se discutió por qué Nick Fury en los Avengers, en esta continuidad de cine, es la versión negra de los Ultimates y no el blanco. Como que en ese sentido nunca se le dio mucha discusión a eso.
Pues se No, estableció cuando bastante rápido, yo creo que en los cómics, como que fue un personaje fuerte, parece que gustó. Miles Morales. No, No, Nick Fury. Nick Fury. Ah, Fury. pero Nick Fury, perdón. El Nick Fury negro, y pues parece me imagino que pues hizo sentido, como que tenía sentido que entonces ese fuese el Nick Fury. Quizás se vería como una regresión, a como que vamos a poner Nick Fury blanco aquí de nuevo, como que dice, bueno, ya tenemos a este Nick Fury bastante fuerte en los cómics, pues vamos a continuar eso. Pero interesante porque como que en los cómics el Nick Fury blanco juegan tanto con eso ya. O sea, se supone que Nick Fury sea, el Nick Fury Sam Jackson se supone que sea del universo Ultimate. De Ultimates. Pero ya lo usan en la serie regular de Marvel, tú sabes, que como que ya se aceptó que es Nick Fury. Sí. Y ahí es interesante porque nunca te explicaron muy bien por ¿Para qué dónde eres se negro. fue? Exacto. Sí, Al y, revés. y Nick Fury que viene de Vietnam y tiene toda esa historia política estadounidense. ¿Qué pasó? No solamente eso, que nunca explicaron su historia en la Segunda Guerra Mundial con los Howling Commandos, eso se fue. Pero que también Marvel entonces se tuvo que poner a explicar que el Nick Fury blanco era un hijo clon del Nick Fury Sam Jackson, que estaba ahí por si acaso el otro Nick Fury flaqueaba, así que es un revolú asqueroso, pero ahí es interesante porque entonces ahí nadie dijo como que mira, no tienes que explicar a Nick Fury negro porque esto para mí es whitewashing. No, ahí no pasó. Ahí mira, gracias que Sam Jackson es Nick Fury. Ahí, sí. Ahí Todo el Michelle mundo ama a Rodríguez, Samuel no, Jackson. Ahí Michelle Rodríguez no dijo nada, exacto. no, nada. Y estaba haciendo Lost en el momento que estaba en el mainstream, así que no se puede quedar. No. Ahora como está medio apagada, pues you know. Ahí está. Pero hablando de Esa gente cara. apagada que de momento quiere regresar, Mark Millar. Todo ese... Recientemente salió la noticia de que va a salir una serie nueva que se va a llamar Jupiter Circle, que la forma en que yo lo vi, la propuesta es que es como una precuela de eso que no ha terminado llamado Jupiter's Legacy. Exacto. O sea, Jupiter's Legacy me gusta un montón y está bien hecha. Y de verdad que hacía tiempo que yo no leía una historia de superhéroes así. Pero de momento se tardan un siglo de sacar un ejemplar, o sea, y En 2 años nada más que hay 4 ejemplares. Y ahora quiere hacer otra serie y supuestamente por el internet me enteré que él tiene un magazine, una revista que él corre, Clint. también está atrasada, tiene otros títulos también atrasados, otros proyectos atrasados, está atrasado en todo. ¿Ustedes saben por qué se llama la revista Clint? ¿Por qué? Tú sabes, pero... no, Porque pero quiero escuchar Facebook. Ricky Facts. Exacto. Sí, cuando en el Silver Age, en el Golden Age, le decían a los escritores que no pusieran palabras con la C y la L juntas porque cuando se imprimían parecían muy cercanas. Y parecía que estaba diciendo Cunt. otra palabra. Ricky Facts. Ricky Facts indeed. Y aquí vemos a la gente indignada. Saludos, Brenda. Digo, no, es verdad, no me lo estoy inventando para hacer un chiste, es verdad. ¿Sabes? Se supone que había una serie de palabras que como el print era tan chiquito, decían, mira, no pongan estas dos letras, palabras con estas dos letras juntas porque va a aparecer otra palabra y la gente va a llamar y a escribir cartas indignadas y vamos a tener que recibir un montón de demandas y vamos a tener que cerrar Marvel. Así que no escriben Clint en ningún lado. Fíjate que apropiado. Salvándose el pellejo. Sí. Exacto. Se la nombró según él mismo, que es un cunt. Eso mismo estaba pensando ahora, o sea, es por eso es que es bien apropiado. Exacto. I'm sorry, Brenda, ¿qué puedo hacer? ¿Me entiendes? No, pero Cosa no, que me tenga a mí. Mark Millar es como... Ahora que el tipo tiene un montón de cosas a mitad, para mí es casi como Alan Moore. O sea, Alan Moore parece que le falta pagar la renta y tirar algo nuevo. Que ese fue el chiste que una vez me contó Ricky en sus Ricky Facts. Sí, pero por lo Sí, menos a Alan mí- Moore las no se acaba. atrasa, es constante y las acaba. Sí. Mark Millar lleva 2 años. Él hace una y después espera espera 2 meses, 2 años. Y el chiste que tienen aquí en Escocia por lo menos es que, o en Dundee,
es que Alan Moore hace un cómic cada vez que tiene que hacer un tax write-off. Y para pagar los taxes, pues dice, mira, estoy haciendo un cómic, así que no me cobren tanto. No, sí, Pero ese es el chiste que se tiran acá. el chiste de la muerte también fue que con Watchmen él dijo que esa era su última vez haciendo cómics de superhéroes Es y él cierto. declaró el superhéroe muerto ahí. Y ha hecho más cómics de superhéroes después. Que no hay de qué. Exacto. Sí, por lo menos ha sido bastante bueno lo que ha hecho, así que eso lo redime un poco. Pero Mark Millar todavía para mí está irredimible con esto de que no ha terminado Jupiter's Legacy y Jupiter's Circle, pues, Y sus bochinches con otros escritores. con todo el mundo. Sí, muy triste. Bueno, el tema de hoy, hoy vamos a estar hablando sobre cómics locales. Y cuando hablo de cómics locales también me refiero a los cómics locales donde se encuentra Ricky y se encuentra Gabo. Todos sabemos que, o por lo menos nos imaginamos que la industria del cómic, además de los Estados Unidos, pues se da en otros sitios, pero de manera distinta. Una de las peculiaridades que yo encontré cuando estuve en Alemania y en Viena era que los cómics que se vendían allá eran de otro tipo de temática. O sea, nunca vi nada que fuese de superhéroes, no vi nada de héroes. Todo era como novela gráfica, eran historias un poco más serias en cuanto a drama. No tenía que ver con crimen en su mayoría, quizás eran cosas más políticas. Y eso me llamó mucho la atención porque sí, hasta cierto punto confirma lo que siempre se ha mencionado. O sea, sí, todo el mundo sabe que el cómic es un invento, el cómic de superhéroes es un invento norteamericano, pero más allá de ser un invento norteamericano, nunca nos adentramos a mirarlos en otros países. Tan solo si acaso pues nos familiarizamos con algún strip de Mafalda o quizás con Asterix, pero esta cuestión de ver cómo se va moviendo el mercado más allá de los héroes a veces se queda como que medio flojo. Ricky, ahora que lleva casi un año en Escocia, quizás ha tenido una experiencia similar. No sé qué nos puedes comentar de tu experiencia. Aquí a mí lo que en Escocia como que lo que me impresionó fue que no hay tanto local como se esperaba, como yo esperaba, ya que Escocia en sí tiene tanta historia de cómics. Tú sabes, de aquí salió Mark Millar y Grant Morrison. Así que yo como que esperaba, cuando fui a la primera tienda de cómics que fui aquí, esperaba ver una sección de cómics locales. Y como que no, mira, cuando yo llegué estaban promocionando el primer cómic de un superhéroe escocés. O sea, que aquí no se ha trabajado tanto la figura del superhéroe, por lo menos con gran éxito. Y entonces, de ahí para adelante no, como que la industria del cómic siempre se ha, ¿cómo te digo? Se ha mantenido con lo grande, con lo que llegaba de Estados Unidos, con lo que llegaba de Marvel y de DC a la hora de la verdad. Lo que sí es interesante es que desde Escocia se publicaban los cómics que le dieron definición a la industria del cómic en Inglaterra. Porque desde aquí de Escocia se publica, a través de la casa publicadora DC Thompson, se publican los cómics de una serie que se llama The Beano, que es de una serie de historietas chiquitas que están como que más dirigidas a niños. Y son bien buenas porque también son como que una crítica a la idea del properness inglés. Son un montón de historias donde los nenes son los héroes. Escocia tiene, o Inglaterra, en el UK en general tiene a Dennis the Menace, sale de aquí, los Little Rascals salen de aquí, pero que en general como que si tú te adentras más en lo local vas a encontrar cosas bien limitadas. Es una escena que yo comparo mucho con la de Puerto Rico, que quizás ahora en Puerto Rico es que como que está saliendo un poquitito de más representación de cómics. Pues eso yo veo aquí mismo también. Una cosa así bien interesante que encontré aquí es que a la gente le gustan mucho los cómics autobiográficos. Tanto que se organizan una serie de eventos que se llaman DCAP, que son performance de cómics autobiográficos. Buscan un proyector, proyectan el cómic de X persona, esa persona lee el cómic y actúa el cómic mientras va pasando los slides de la presentación. Oh, wow. Y es como que algo bien, eso sí, yo nunca lo había visto en ningún otro lado. ¿Ha ido a uno? Sí. Y de hecho yo creo que se supone que haga uno como parte de la clase. Wow, chévere. Ricky Facts.
Exacto, así que eso va a estar bien, bien curioso. Ahora, el único attempt que he visto a un cómic serio de superhéroes pues se llama Saltire, es de un superhéroe azul que se parece un poquitito a una versión en steroids de Avatar. Este, y es un héroe que es como Thor, que se supone que el Saltire es el color, el azul de la bandera de Escocia. Y el superhéroe se supone que lo que hace es que ayuda a Escocia durante las varias invasiones que han tenido a través de la historia. Y entonces pues yo dije, tan pronto yo llegué y me dijeron la trama, yo dije como que ese superhéroe no es muy efectivo porque Escocia todavía es parte de Inglaterra. Así que en un momento dado, Salter dijo, al carajo, yo creo que yo no puedo con esto, así que miren a ver cómo se las arreglan. Incluso que por poco le hago la pregunta al autor porque yo lo vi en un evento aquí y como que por no hacerlo ver mal, dije que voy a parecer como siendo idiota o mala gente y déjame no hacerle la pregunta, pero como que siempre se me quedó como que la idea de que si este es el héroe, el gran héroe que ustedes le quieren vender a Escocia, que está con la nación desde que nació, pues obviamente van a tener que escribir el cómic donde les falló porque la historia no va a concordar con con la trayectoria histórica de la nación. Tú sabes que a mí era algo que una vez habíamos comentado. A mí me parece bien curioso que, y tomando eso, por ejemplo, la situación de Escocia y Saltire, que es el héroe nacional. Aquí en Puerto Rico sí se han hecho algunas tiras que son de superhéroes. O sea, estaba El Vengador, ¿cómo era que se llamaba? Había uno que... Sí, me acuerdo algo. No me acuerdo muy Sí, bien, había un pero Vengador sí. que se suponía que era como con superhéroes de Puerto Rico. Creo que salía en El Vocero. Ok. Y yo creo que ese fue el único intento, pero yo no, o sea, aquí quizás en este brainstorming que vamos a hacer, quizás el problema que hay con el cómic en Puerto Rico en cuanto a tratar de hacer superhéroes es que nuestra política no sustenta ese tipo de pensamiento. O sea, la situación, esta cuestión de la mirada colonial es lo suficientemente fuerte que bombardea cualquier tipo de creación independiente que se sostenga a sí misma políticamente. No, sí, y también tenemos a los Estados Unidos y se cree que ellos son el estándar para todo, por lo tanto todo se va a comparar con eso. Por lo tanto, mucha cuestión en Puerto Rico, mucha creación en Puerto Rico termina siendo corta porque no es como esto, no es como esto otro, y lo critican hasta que no le tiran tierra encima. Yo diría que contrasta muy bien, o sea, la pregunta es bien interesante porque contrasta bien con lo de aquí. Aunque suena bien gracioso que yo digo que el superhéroe eventualmente va a fallar porque Escocia sigue siendo dependiente, o colonia, por decirlo así, o parte de, es un poquito difícil, tú sabes, hacer un superhéroe y ponerlo al mismo nivel de Captain America o de Batman o de Superman, porque entonces no va a hacer mucho sentido con la historia del país. ¿Sabes? Superman hace mucho sentido con los Estados Unidos, pero Estados Unidos tiene un largo historial de victorias que lo ha llevado a ser la nación que fue. ¿Sabes? Captain America luchó en la Segunda Guerra Mundial y ganó. Saltar va a luchar contra los romanos, contra un montón de otra gente que va a invadir a Escocia a través de los años, va a ganar un montón de batallas, pero la más importante, la que define la identidad que va a perdurar de la nación, pues ahí me la van a tener que explicar muy bien porque, ¿sabes? Es bien interesante, ¿sabes? Muchas veces los superhéroes, como son representaciones tan directas de la nación en la que se hacen, pues tienes que tener mucho cuidado ¿sabes? Tienes que explicar muy bien la lógica del mundo en el que habitas. Porque entonces te vas a preguntar como que, ok, pues si este personaje existe, ¿por qué esto pasó? Eso es algo que tú te puedes decir, mira, Captain America fue en la Segunda Guerra Mundial y ganó dentro de esa lógica, funciona dentro de la continuidad de Marvel. Rosa nos está diciendo que ahora mismo ya solamente 3 estudios hacen cómics como tal de superhéroes, que la mayoría que se están haciendo son autobiográficos y ejercicios de ficción. Sí. A mí eso, yo creo que eso es bien chévere tener ese dato, porque por ejemplo cuando hace algunos años atrás que tuve la oportunidad de ir a los primeros Comic-Cons que se hicieron aquí, estas casas que estaban produciendo los cómics algunos cómics de Puerto Rico, casi todos eran como tratando de hacer un superhéroe o jugando mucho con la imagen del anime. Y eso me parece bien curioso, porque incluso el lenguaje que utilizaban se sentía
casi como una caricatura de lo que es el superhéroe norteamericano. Mm, Y sí. por, Es lo que es. Ujú. es lo que es. Sí, Ajá. como que no era- Muchas veces. Ajá. No, dale, zumba. Dime, Gaby. No, zumba tú, que yo hablo mucho. Nada, que como que no era ni tan siquiera como que una apropiación, tú sabes, como que sí, hubo un tiempito donde había muchos cómics como que de superhéroes, particularmente los de superhéroes como que de grupos, que como que a mí me hacía pensar mucho en los que Image, ¿sabes? Sacó en un tiempo, ¿verdad? Tenía los Wildcats y tenía al Cyberforce y tenías a medio mundo en grupo. Como que vi muchas cositas así aquí por un tiempito. Y sí, yo creo que es como Vero dice, que como que era una imitación se sentía más como una imitación, este, más bien que como que algo que estaba respondiendo a un contexto nuevo, un contexto original o un contexto puertorriqueño, por decirlo así. Pero Es que con todo y eso, hoy día, o sea, Puerto Rico está pasando por 20.000 cosas y hay mucha tela para cortar. ujú, Desde la identidad se puede hacer mucho, sin embargo, yo siento que todavía se trata de obviar todo eso y favorecer una narrativa que parece más a la de Estados Unidos, en cuestiones cutesy, el uso de muñequitos así cute para llevar un mensaje, eh, y pues todavía no creo que sea una voz propia, creo que es parte del proceso de buscar y me gusta que se está dando el ejercicio y se está buscando y se está moviendo, más que todo. Ujú. Exacto. Pero no, o sea, no diría que tienen su propia voz todavía, no diría que han alcanzado algo, o sea, han sentado de un punto de comodidad. Sí, a mí Rosa me comenta que, por ejemplo, el trabajo que está haciendo Soda Pop Comics, Rosa Colón es una de las creadoras de Soda Pop junto a Carla Rodríguez, es que ellas en su caso lo que hacen es que se emula un poco los cómics indie de Estados Unidos, o de afuera, pero no se trabaja el superhéroe, sino que es una mirada más young adult. Ujú. Ujú. sí. No, yo creo, ¿No? entonces, yo diría que como que ahora mismo, o sea, eso soy yo personalmente, a pesar de que pues hay un éxito brutal en el cine con los superhéroes y todo, pero me parece que en términos de historia y en términos de cómo se está manejando, como que pienso que lo más interesante en cómics ahora mismo no está en los superhéroes. Tú sabes, como que yo siento que como que lo más interesante está afuera, incluso, tú sabes, y estoy hablando de aquí en Puerto Rico y afuera, porque no sé, aquí en Puerto Rico, tú sabes, yo creo que tienes a la gente de Pernicious Press con lo de Nocivo Comics, eso para mí son Ujú. unos cómics interesantes, más subversivos, que tratan de no tocar mucho los de Soda Pop, también los he leído, son muy buenos. Lo que trabajaba el antillano. Celantillano, exacto, Ujú. 1898, es Rabia, muy por ejemplo. bueno. Que incluso, tú sabes, yo traje de los de Londres que yo encontré por allá los Comic Cons de allá, pues uno de ellos se llama Metal Made Flesh, que va más dentro de los sci-fi y los cyberpunk. Y Ujú. encontré uno también que era Video Nasty, que es un cómic es obviamente una historia de ficción, pero ocurre dentro del contexto de la situación de los Video Nasties en Inglaterra, que fue cuando banearon muchas películas de horror que pues eran consideradas, tú sabes, que fue una censura bien grande a muchas de estas películas por su violencia y sexualidad. Que como que para mí fue lo más interesante que yo vi por allá, es lo más interesante que veo aquí, es lo más interesante que veo también en la industria cómic americana. El Image Sí. y Curioso. tal. Sí. Sí. Son cosas que Curiosamente, como. responden. Ujú. No, y curiosamente aquí en Escocia por lo menos una de las cosas más interesantes lo está publicando la misma universidad. Los estudiantes de la maestría de Comic Book Studies aquí, tanto del departamento de inglés, entre comillas, porque todavía no se sabe bajo qué cae, y el departamento de historia, de arte, pues cada departamento hace sus cómics como parte de unos cursos y se escogen los mejores y se ponen en una antología que se llama Tales of the Universe. Y son interesantes porque como que tú ves a los estudiantes, las historias que están sacando son experimentadas y están jugando mucho con el medio, ves mucha metaficción, ves mucho sci-fi eh, interesante que no es meramente como que esta civilización matando a la otra, sino que ves unas historias sci-fi bien personales.
De igual forma también tiene otro de los cómics que también se estaba promocionando mucho acá. Se llama Vietnam Zombie Holocaust. Y es exactamente lo que dice Es el súper título. específico. Ajá. O sea, Pero es de allá de exacta- Escocia. es de acá de Escocia. El arte es bastante bueno. Y este tipo, Jimmy Devlin, que es el artista, ha trabajado en cómics con Grant Morrison, como colorist. Y no es, o sea, el arte es bueno, la historia no está muy bien redactada. ¿Sabes? Los Estados Unidos dijeron, mira, la mejor forma que tenemos para ganar la guerra de Vietnam es usando una droga que convierta a nuestros soldados en zombies para que así los vietnamitas no los maten. Ese es el cómic. Ah, eso fue lo que pasó con la heroína, lo sabemos. Exacto. Sí, no, es bien sencillo, no es nada groundbreaking. Pero lo que la universidad está sacando, y pues, como quiera, Saltire también está joven, tiene más que 2 cómics, se supone que sean como 7, so, yo lo que estoy pensando es que el autor va a quedarse antes de la invasión inglesa para evitarse el revolú, pero vamos a ver, a mí lo más que me interesa de acá son los cómics autobiográficos y lo del decap, que son los performances de los cómics autobiográficos. Sí, los cómics autobiográficos fue algo que yo vi mucho en Alemania y en Viena. En todo el Sí, mundo. sí se trabaja mucho la ficción, pero Ujú. por ejemplo cuando uno usualmente está enmarcado dentro del mercado estadounidense, pues uno siempre lo que ve, ok, novelas gráficas, pero de superhéroes, compilaciones Ujú. de héroes, o cosas así, siempre bajo esa temática. De momento yo llego allá y iba a las tiendas de cómics y toda su sección de cómics locales o de producciones pues nacionales eran por la línea de autobiografía, mucha ficción. Una de ellas es Berlin Noir, que a mí me encanta, de Reinhard Kleist y Tobias Meissner, que es sobre unos vampiros fascistas en un Berlín pues, de un universo paralelo que ellos tienen toda la ciudad tomada. Entonces, de momento, tú ves como que, diablo, esto de verdad que le vuela a uno la cabeza. Es una crítica bien política a la cuestión de la Alemania nazi hasta cierto punto. O sea, tienen campos de concentración donde le sacan sangre a los pocos humanos que quedan. O sea, el gobierno es corrupto de vampiros. O sea, la metáfora bloodsucking está, Sí. está bien fuerte. Y me pareció genial. El arte es espectacular. O sea, es en acuarela. De verdad que es un trabajo muy bien pensado. Entre las otras que he visto, perdón, hay algún tipo de autobiografía como casi emulando un poco lo que hace Woody Allen, que se llama Die besten Zeiten, de los mejores tiempos. Y son conversaciones que el autor va teniendo con la gente por la calle. Y se puede ver casi a modo de película. Y son unas cosas bien chéveres. Entonces, de momento, cuando voy para España, pues veo algo similar. Algo que me llamó mucho la atención eran muchas traducciones que se llevaban allá al español. Entonces, Gabo ahora mismo se encuentra por España y ha tenido la oportunidad de tener más tiempo y rebuscar todos esos recovecos de los cómics por allá. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Pues España es bien interesante porque cuando el superhéroe estaba subiendo en Estados Unidos, España estaba pasando por un momento bien particular históricamente. La guerra civil y el franquismo aquí estaban todavía en su apogeo, iba a durar como hasta los 70. Y se nota que todavía la memoria colectiva alude mucho tanto a relatos de una generación perdida, una generación que se les robó ciertas libertades, cierta parte de la vida, y tanto la ficción como los cómics autobiográficos de aquí bregan mucho con eso, con la historia nacional del país. Con ese trauma. Con el trauma que ellos tuvieron por el franquismo. Aquí tengo conmigo ahora mismo uno que se llama Las Damas de la Peste. Las Damas de la Peste tiene 2 historias corriendo a la misma vez. Una es de Albert Camus, el escritor francés, que se rumora que él vino para acá durante la guerra civil para inspirarse a escribir sobre algo, y sobre estas 3 muchachas que él conoció que estaban batallando de revolucionarias. Y pues la historia
habla mucho cómo los artistas se insertan en situaciones malas para tener inspiración, pero a la misma vez recuerda que durante la Revolución hubo mucha participación de las mujeres y toca directamente en lo que es la invisibilidad de la mujer en la historia, cómo la mujer se le ha privado de presencia en la historia cuando siempre ha estado. Nos pasó con la historia de Marvel cuando vimos el documental de She Makes Comics, que la mujer siempre ha estado, pero es que no se le ha dado un rol o no se la ha reconocido históricamente y por lo tanto es invisible. Y el cómic, de hecho, después de este cómic yo me puse a buscar artículos y videos de mujeres en la guerra civil y la historia es muy buena de las mujeres en la guerra civil. O sea, hay videos, hay fotos de ellas pegando con bayonetas y todas esas cosas y es algo interesante. Quizás el más famoso que pueda sonar de España, de los cómics, es uno que se llama Black Sad. Black Sad. Black Sad ha ganado Eisners en Estados Unidos porque hasta las traducciones son muy buenas. Black Sad es sobre este gato, son figuras antropomorfas, animales en situación humana, y creo que la razón de por qué pegó mucho en Estados Unidos es porque tiene que ver mucho con la cultura popular de Estados Unidos. El 5 amarillo, el que tengo, es sobre las películas road movies, estas clásicas donde siempre estaban en la carretera con un auto y eso es lo que hacen todo el cómic, perseguir personas en un auto, les robaron el auto, seguir a la persona que les robó el auto, pero está bien contado, la historia es muy muy buena. Ricardo leyó otro que es sobre el jazz, la historia del jazz, en la escena de jazz, y pues se nota que sigue aludiendo a la cultura de pop americano. Sí, ahora, yo no sé si el que mencionaste ahí, de que es como que de road trip es medio noir, pero por lo menos el que es tiene un de la escena de jazz. Sí, por lo menos es que él es un agente. Exacto, y detective. Y por lo tanto. Ahora, por lo más nacionalista que sean los cómics de aquí de España, recordando una memoria colectiva, hay que tener en cuenta que las casas editoras de cómics están todas en Barcelona. Que es medio irónico el hecho de que ellos estén imprimiendo sobre historia franquista, esas cosas, obviamente en contra, pero están en Barcelona y se nota que hay un poco de cuando voy a la tienda de cómics aquí, le protestan el hecho de que el mejor Comic Con de aquí se hace en Barcelona. Pues claro, porque tienen las mejores editoriales allá, preparan los mejores, traen las mejores gente porque están allá. Aquí hay lucha de personas. Y finalmente, quiero hablar de este cómic que lo subía entre paneles. Este cómic se llama Superman no es judío y yo un poco. Esto es una traducción de un cómic francés. Se llama Superman n'est pas juif y Aje un peu. Y es si como no puede, que no lo diga. mi francés es bien malo, no te preocupes. O sea, aquí no se habla francés. Es una traducción muy muy buena de un cómic francés de por Jimmy Beaumont. Es bien difícil de conseguir, traté de conseguir algo en internet de dónde comprarlo o algo y es bien difícil. A veces hasta yo me pregunto si existe. Y es sobre una historia de un muchacho, es un cómic autobiográfico. Sobre un muchacho que el papá es judío, la mamá es católica, los papás se divorcian y el papá le dice antes de irse de la casa que nunca se olvide que es judío. Y el nene nunca entendió qué era eso. Y el papá, para hacer relación a eso, le dice, Superman es judío. Y él empieza a construir esta narrativa de cómo él cuando es chiquito, de la noción de él, ver un héroe de él, un superhéroe que es judío, pero cómo rápido se da cuenta que no lo es y cómo a través de su vida, pues el muchacho no se relaciona con el judaísmo, a pesar de que su familia, cuando está con su familia lo es y su papá espera que él practique la fe. El cómic me impresiona mucho porque es bien simplista en el arte, pero se aprovecha muy bien del libreto. El libreto se nota que es bien jocoso, bien chistoso, y el cómic aumenta la forma en que los paneles están divididos y tú pasas la página, aumenta los chistes y el impacto es mucho mayor. Y a mí me gustó esa relación esa forma que tradujeron los dos lenguajes. Y eso es por ahora. Eso es por ahora. Back to you.
Y Ok. te pregunto, ya no sé si tuviste la oportunidad de, además de apreciar novelas gráficas, ¿se producen a modo de issues? Ejemplares No, cortos. no, aquí los únicos ejemplares que existen son traducciones de los cómics norteamericanos de superhéroes. Aquí los cómics, como pueden ver, son mayormente tapa dura, colecciones, se Ujú. publican como cuadernos de escuela, son grandes. Les permite más el juego con los paneles, eso sí, me di cuenta que les permite mucho más juego con el ritmo del cómic, con el tiempo, porque tienen más espacio en la página, pero Ujú. no son issues, son colecciones, yo diría mayormente, y aunque sea una historia, te lo van a empacar de una forma distinta. Sí, eso también me estuvo bien curioso en Alemania. En Alemania, los cómics, las novelas gráficas como tal, pues todos son carpeta dura, la extensión es bien, o sea, 300, 400 páginas. En el caso de Berlin Noir y mucho del formato que trabaja Reinhard Kleist, pues son unos tamaños, o sea, oversize, hasta cierto punto. El arte también, o sea, la forma en que están organizados los paneles, son Ujú. páginas grandes del arte como tal. Y eso a mí me llama mucho la atención. Otra cosa, se aprecia un poco más la estructura de la narrativa, se siente casi como prosa. La forma en que se va sincronizando todo el texto con la imagen. Que es Ujú. algo que me parece bien chévere, cómo existe esa sincronía de la cual tú hablas. Exacto. Bueno, y curiosamente, pues, y Gaby también te puede decir, en Escocia y en Inglaterra, pues, lo único que cambia en cuanto a formato es el precio. ¿Sabes? Que tienes que, que pagar en libras en vez de dólares, porque normalmente, por lo menos con la forma del cómic en sí, pues, no he visto mucha experimentación. Este, Bueno, yo por lo bueno, menos... el 2000 AD cambia, porque el cómic principal del UK, ¿verdad? Por decirlo así, el más famoso es 2000 AD, es una revista, es Ujú. mucho más grande, las dimensiones son más grandes. Sí, un magazine, Ujú. pero sí, ¿no? O sea, yo por lo menos lo que me encontré allá fueron, ¿sabes? Muchos formatos, de verdad, o sea, como que distintos papeles de impresos, unos cómics bien, ¿sabes? Bien pequeños, otros, Ujú. ¿sabes? Como que había mucha cosita y pues habían sus single issues, habían sus compendios. De Video Nasty, este es el que yo tengo aquí en el número uno. So, tú sabes, era una serie, o sea, se seguía. Y había un poquito de todo, de verdad, me di cuenta que había muchas cositas, habían antologías, o sea, me topé con el London Horror Anthology y había su variedad, era bastante interesante la escena así local Es curioso en Londres. que, por ejemplo, como pues en Estados Unidos, vamos a decir, en Puerto Rico, si tú quieres hacer un cómic de superhéroes, pues sabes que tienes que hacer algo, ¿sabes? Bien chévere, bien bueno, porque vas a estar compitiendo con otros superhéroes que ya existen y que todo el mundo pues ya conoce y sabe que son, ¿sabes? Que les van a dar una buena historia. Si haces uno en Inglaterra, son un superhéroe o son un personaje parecido a Josh Dredd, pues sabe que tienes que competir con Josh Dredd y con otros personajes que se han creado ¿sabes? En ese estilo. Desde Escocia, pues como hay tanto que viene de Estados Unidos, tanto que viene de Inglaterra, y aplica también en Inglaterra, o sea, tienes que entonces buscar una forma de contar tu ficción de una forma interesante, porque estás compitiendo también como con tantas culturas a la misma vez. Y por eso yo creo que como que yo diría que como que los cómics locales tienen la oportunidad de darle a la gente lo que no ve en el mainstream. Que por eso es que ahora Image está tan pegado, ¿sabes? Tú no vas a leer un cómic en Marvel que se parezca a Beach Planet, o a Sex Criminals, o a East of West, y quizás, cuidado, ¿sabes? Que por lo menos aquí no te puedo decir que estoy muy impresionado, ¿verdad? O que no me ha dejado una impresión muy grande la industria del cómic local, pero por lo menos puedo decir que lo que estoy viendo se está experimentando con contar otro tipo de historias. Y eso por lo menos a mí me gusta, porque saben que, pues, mira, por más bueno que te haga una historia de superhéroes, pues ya tú tienes a Superman y Spider-Man que están establecidos. Y la gente lo que le gusta es eso. O sea, que como que algunas veces hay que buscar contar algo de forma distinta o buscar incluso ideas originales para agarrar a la gente con imágenes nuevas y con historias que prometen algo nuevo. En, no sé si también han tenido la oportunidad, pero
rebuscando otros cómics y por ejemplo webcomics para el programa de hoy, me tropecé con un montón de webcomics alemanes. Y lo más curioso que encontré es que muchos de ellos ofrecían la traducción. Entonces, pues, son muy buenas traducciones. Y los temas, o sea, el más que me tripió era uno que se llamaba Hipsters versus Vampires. Y Eso es algo que en Puerto Rico la escena del cómic también tendría que decidir. ¿Sabes? No es que tienen que decidir un idioma. Pueden hablar de los dos porque el público leería de los dos. Pero ver cómo uno puede reflejar la identidad a través de eso, o los sucesos que pasan en Puerto Rico a través de eso, sería muy interesante cómo se puede escribir como que un escrito que critique lo que está pasando. En Puerto Rico hay mucho buen artista, no hay, pero le he mencionado varias veces en el programa, pero en Puerto Rico yo siento que está pasando el image revolution en pequeña escala, que tú tienes muchos artistas buenos, pocos libretistas, y tampoco los artistas buscan como que alguien le escribe, buscar libretos. Yo mismo he tratado de trabajar con varios artistas y ellos como que no se pueden acoger a un sistema donde toma el libreto y de artista y escritor, y prefieren, o sea, abandonan el trabajo por hacer algo de ellos propios, y cuando finalmente lo publican o sale, está bien vacío en cuestión de contenido. Se ve bien, pero no dice nada. Rosa me comenta por el chat que ya esa etapa que sí que la hubo, como ese tipo de Image Revolution aquí en Puerto Rico la hubo, pero que ahora realmente hay muchos más escritores y que los cómics autobiográficos tienen más texto, o sea, tienen esa densidad quizás. Yo, de mis últimas experiencias con Puerto Rico fue con el Adiós, que salió hace como un año, y es bien desbalanceado. Hay unas historias muy buenas, hay unas historias que cuentan cosas buenas, pero hay otras que no dicen nada, y uno se da cuenta mucho también de cómo visualmente tú tienes que cargar una narrativa visual. Muchos artistas en Puerto Rico se sientan en poder hacer un buen dibujo y ponerle texto encima, esperando que eso cuente una historia, a poder contar una narrativa ambovisual y que el texto pueda como que complementarlo y añadir y expandir. Yo creo que ahora que mencionas a Dios, yo tuve la oportunidad de leerlo, y aquí coincido en lo que dice Rosa, que sí, eran historias cortas. Lo único es que yo siento que en ese libro como tal no se sintió que había como con una experiencia quizás de curatorial. O sea, la selección que se hizo, pues no se sentía como que había una gran cohesión entre todas esas narrativas. Que quizás por sí solas cada una funcionaba bien, pero en el colectivo no. Y yo creo que quizás también eso pasa mucho. Que a veces algunos autores, y no tan solo pasa aquí en Puerto Rico, pasa en las industrias locales de distintos países. O sea, muchos autores se centran en recopilar toda una serie de historias, pero esa cuestión de establecer una narrativa entre cada historia y que tenga algún tipo de cohesión no la logran. Exacto. Es importante, algunas veces uno piensa como que pues, ese es el punto de una colección de historias, que tú tengas un libro con un montón de historias, pero es como organizar las canciones de un CD de música, ¿sabes? El mixtape. Los CDs. No, pero también. Pero yo digo que los CDs clásicos como que funcionan muy bien por las canciones que le siguen a las otras. ¿Sí? ¿Sabes? Dark Side of the Moon de Pink Floyd, por ejemplo, ¿sabes? Algo que sí, que el orden de la música como que tiene que ver mucho con la experiencia, y eso también es algo que se tiene que tomar en consideración cuando estás haciendo una colección de cuentos, ya sea de cómics o de literatura. Los short stories las colecciones de short stories en literatura también funcionan igual, tienen un ritmo y tienen que tener tienen que ser pensados. Estás hablando como que Dark Side of the Moon, por ejemplo, estás hablando de un CD, o sea, de concepto, que está tratando de contar una historia. Y sí, tienes razón, como que el orden en cualquier CD en ese sentido como que, ¿sabes? Tiene su peso. Pero pues a veces tiene muchas canciones buenas atrás de la otra, y pues qué carajo, ¿sabes? Como que está chévere. Pero pero en términos de como que de estas antologías, pues yo no siento que, tú sabes, como que son varias historias, tú sabes, como que sí, a lo mejor tienes una temática
en común como lo tiene a Dios, que tiene una temática central y pues entonces pues toda... Pero pues No, no pero dejan... yo me refería más a las mismas historias. Yo entiendo que pueden Sí, ser exacto. historias cortas, pero si tú no puedes contar una historia corta, pues ¿sabes? También el cómic se basa en eso. Tú tienes que saber cómo... Sí, pero es cuestión de consistencia. Pero- Tú sabes, como que qué tan consistente, como que ¿sabes? Qué tan buenas son una historia una tras de la otra. Y pues sí, hay unos que funcionan mejor que otros, tú sabes, Ujú. pero... Sí. Pero eso pasa con casi toda la antología porque mira, qué sé yo, mira el Vertigo Quarterly. El Vertigo Quarterly pues obviamente es Vertigo y tienes a Jeff Lemire, tienes a Montinero, a Ay, Fabio yo- Moon y cuánta gente te imaginas y son bien inconsistentes. Ujú. Tú Hay, sabes. en cuanto a consistencia y quizás algún tipo como de antología, el Dark Horse Presents yo creo que lo trabaja bastante bien. Sí. A mí Sí. coincido con Gabo en la cuestión de lo que se presentan en las historias. A mí, algo que he notado mucho, por ejemplo, en los cómics de 80 grados, los strips que a veces presentan los que han tenido la oportunidad de visitar la página, algunos de esos strips no se siente que hay una secuencia como tal entre lo que se trabaja en la imagen y lo que trabaja el texto. De momento tú estás leyendo el texto se va bien arriba y la imagen se queda como que no se sostiene. No digo que ambas cosas tienen que estar en un nivel... Salud. Perdón. Sí. Dijiste algo, Verónica. Como Algo le dijiste. También. Ghost Sí. Rider presentación. Va a estar en YouTube, Sí. la gente la va a dar para atrás y para adelante. Mira, aquí está esa hoga. Sí, pero es que Gaby escribe secretamente para 80 grados. Exacto. Gabo lo acaba de confirmar. Sí. Continúa. Rosa aquí me menciona que en los que se dan en 80 grados es que las personas que han escrito pues vienen quizás de campos de literatura. Y yo quizás Yo coincido con ella. puedo coincidir que vengan de algunos campos del... Perdóname, Ricky. Greg Rucka era un novelista antes de ser escritor de cómics. Sí, Sí, pero de nuevo te digo, hay que desarrollar lo que es el storytelling tanto visual como textual. sí, a eso Dale. justamente era lo que iba. Sí, a eso tú sientes que el texto se va por un lado y la imagen por otro. O sea, esa cohesión no la hay. Quizás la secuencia como tal que se va trabajando en las imágenes tampoco tú la sientes. Todos son bien abruptos. Se siente bien fragmentado. Ujú. Sí, Sí, algo no, que y también... Ajá. Sí. Diga. Adelante. No, que que también algunas veces cuando tú ves uno de estos, los cómics de 80 grados, por ejemplo, como que se nota que el tipo de audiencia al que quiera apelar. Y pues... A ninguna. No. No, pero como que, ¿sabes? No, es un cómic que intenta ser rebuscado. Y o por lo menos las que yo he visto, o sea, que me puse a buscar. Pero es como Y a tú ver, dos o dijiste del tres. chiste, es como tú dijiste del chiste, si tienes que explicarlo entonces pierde todo Ajá. sentido de... Exacto, y como que por lo menos los que yo vi, que uno era de quitar el árbol de Navidad, que todavía no, de verdad que No te ha llegado. no me ha llegado. ¿Sabes? No sé, algunas veces como que no entiendo cuál es la intención, y si estás intentando hacer un cómic para apelar a un público en particular, pues entonces le estás privando a un montón de otra gente de entenderlo. ¿Sabes? Algunas veces uno tiene que como que ser consciente de que tienes que contar una historia bien contada, eso no le quita. O sea, no tienes que dar los elementos a la persona para que puedan seguir tu narrativa, tanto visualmente como textualmente. Pero yo y no la creo persona que pueda eso... interactuar con el cómic. Yo no creo que eso tiene que ver como que con... O sea, obviamente sí, tú haces algo con una audiencia en mente y toda la cuestión con tu público, pero no creo que es como que quiero hacer esto de una manera bien rebuscada, es simple y sencillamente escritura. Yo no, O sea, si es bueno, si escribes algo efectivo, o sea, algo sólido. yo creo que bueno. muchos de estos strips que los que han tenido la oportunidad de ver allí en 80 grados, yo creo que carecen de algo bien, o sea, bien necesario. Tú no puedes escribir para ti. O sea, yo creo que, Exacto. o sea, porque si tú escribes para ti mismo, mano, o sea, you are your own audience. Sí. And that sucks. O sea, porque eres casi esquizofrénico, no me jodas. Sí. Yo creo que tú tienes que escribir tomando en cuenta
que otras personas te van a leer, porque esa es la idea, tú poder establecer una conversación con los otros. Sí. En A eso es lo 80 que yo me refería cuando estaba diciendo que como que se escribe papá una cosa, exacto, que no lo dije así, pero lo dijo mucho mejor. Que es eso mismo, que como que tú sientes que la persona está escribiendo para sí misma y para dos o tres personas que lo van a entender. Yo no considero que sea una historia muy buena o que sea un strip muy bueno. Si no le estás dando la información necesaria al lector para interactuar con el texto. para Pero mí es que estás incluso cuando tú ves la respuesta que han recibido, esos strips en particular, no quiero sonar hater, pero yo no creo que muchas personas los están leyendo. O sea, para el tipo de comunidad que es tan vocal en 80 grados. fallando. Saludos. Hello. Buenas noches, Rosa, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Todo muy bien. Bien. Cuéntanos, estamos hablando sobre los cómics locales. I know. Los de 80 grados son un poquito weird, son los más nuevos seguramente y apelan a una audiencia que no sabía ni que aquí se hacían cómics puertorriqueños. So, Sí, se nota. sí, exacto. En ese punto, pues, al estar en 80 grados, apelar a esta audiencia bien específica que viene de ese mundo literario, que les gusta leer sus buenas novelas y que apoyan mucho la literatura local, tener esto como un maybe se les hace ahí un poquito más fácil de leer porque tienden a ser más text heavy en vez de image heavy. Y aquí la gente le coge un poquito de repelido a leer la imagen, porque a veces no se le enseñaba a leer la imagen. Y entonces ahí es donde tienes el problema luego cuando van a crear sus cómics, pues de momento no saben cazar esa imagen bien con el storytelling, como dice Gabriel, que aquí hace falta eso. Aquí lo hay, lo que pasa es que maybe no son tan accesibles como en un website tan popular como 80 grados. Exacto. Pero también el problema, sí son más text heavy, pero incluso el hecho de que sean text heavy no significa que funcione el texto. Que yo creo que esa es la otra parte del problema. Yo creo que... Porque hay cómics text heavy que son buenos, que son pesados Sí. en texto y No, se for entienden. sure, pero aquí como que no quiero usar la frase arty Sí, todo el mundo está quiero así. usar la frase arty que es una expectativa de que un cómic que apele a ciertas personas pues se va a ver de cierta manera y va a tener cierta cantidad de texto versus cierta cantidad de imagen y pues, you can feel very smart reading it if you Pues, en este caso, pues esos no son los mejores ejemplos, aunque son los más nuevos y son un gateway drug. La gente que está sagrado. Son la marihuana del cómic. Muy bien. Exacto. Sí, es el pot de los cómics locales, if you will. Oye, Rosy, cuéntanos de ese evento que van a tener próximamente, al Tintero. Pues este es nuestro segundo año organizando Tintero. Okay. Nosotras como Soda Pop Comics pues, hemos tenido la oportunidad de ir a MoCA, el Museum of Comic and Cartoon Art en Nueva York, el MoCA Art Festival y el CAF, que vamos a regresar este año también en Toronto, el Toronto Comics Art Fest. Y nos gustó tanto la experiencia de estar en una convención tan pequeña, pequeñas entre comillas, porque son medias grandes, pero son pequeñas en comparación con los Comic Con. Y que le daban un trato tan especial al artista y al creador de cómics. I mean, they really make you feel special. Y nosotros queríamos tener esa misma experiencia aquí. So, el año ¿Y pasado, cuándo y dónde va a ser? va a ser en marzo 14 en Casa Rosa Hernández Torres en Río Piedras, la casita rosita que está al lado de la plaza con paleta. Okay. Para que los oyentes que no sepan eso vayan, se den la vuelta y vean que en Puerto Rico sí de se está verdad haciendo que un sí. cómic local. Quiero hacer la salvedad de que obviamente tenemos una variedad de artistas locales, pero que son escogidos. Pasan por un proceso, igual que nosotros pasamos cuando entramos a Chicas, pasan por un proceso de evaluación y se coge lo mejor de lo mejor. No todo el mundo puede entrar a Tintero y todo el mundo tiene que presentar algo nuevo, una propuesta nueva para entrar a la comunidad. Oye, Rosa, Ajá. dame una pregunta, Rosa. Rosa, ¿cómo tú dirías, tú que sabes, tienes más contacto con la gente del escenario local de Puerto Rico, cómo es el ratio de artistas con libretistas en el cómic local de Puerto Rico, de que produzcan cómics? ¿Has conocido a alguien que sea propiamente un libretista o la gran mayoría son artistas que escriben su propia
sus propios cómics La también. minoría son los artistas, la minoría son los escritores con libretos formales. Okay. Sí. La mayoría son self-published, writer-artists, con various degrees of success, of course, Ujú. por cualquier lado. Pero sí, no vas a encontrar mucha gente buscando con el libreto en mano, porque, como a ti te pasó también, pues la Ujú. experiencia puede ser que no tengas una experiencia muy profesional, o que la experiencia sea que todo el mundo tiene un day job y todo el proyecto se va atrasando y atrasando y atrasando, o el artista simplemente lo deja caer, o el escritor lo deja caer también a veces, ¿sabes? Ujú. Que puede variar. Pero eso cambia solamente si tú empiezas a educar y a obligar a la gente a conformarse Ujú. a un estándar. Y yo diría que eso es lo que nos falta a nosotros. Cuando yo fui a Colombia, me sorprendí mucho de los cómics locales de allá. Se veían súper profesionales. Y eso en parte es por standards. Ellos no van a aceptarte un cómic con typos, no te van a aceptar un cómic con grammatical errors, no te van a aceptar un cómic que el arte no esté up to par. Nosotros Okay. en los cómics locales tenemos que empezar a ponernos standards nosotros Ujú. mismos para subir la calidad del trabajo, para poder entonces competir con la gente. Y tenemos que salir de aquí de vez en cuando, porque no nos podemos quedar encerrados Muy bien. en la isla y pensar que nos vamos a dar a conocer si no salimos afuera tampoco. Rosa, una última pregunta. Antes de cerrar. Si tuvieses la oportunidad de quizás describir cómo tú ves la escena del cómic local, ¿qué es lo que tú esperas en cuanto a temática? Lo que yo espero de temática, obviamente ahora mismo hay un montón de autobiografías. Lo que yo quisiera ver es más mágico realismo y más trabajo con la ficción, porque los superhéroes están done, y todo el mundo, aquí hay tantas cosas para contar, y no lo tienes que contar como que, los jíbaros, los flamboyanes, los coquitos. Exacto. Hay tanta historia aquí para contar que no tampoco tiene que ser boring historical. I know some people like history, I know, I'm not just saying. Pero que no tiene que ser straight up un historical comic, sino que podemos fold into our fiction todas estas cosas bien cool que tiene Puerto Rico y de verdad crear un cómic que apela a todo el mundo, además de que resalte las cosas puertorriqueñas. Pues 1,000,000 de gracias, Rosa. problem. Esperamos verte por Tintero y sabes que puedes llamar cuando guste. Gracias, Rosa. Bueno, buenas noches. Yo, aprovechando esto, a mí me parece que un libro que me parece que sería un palo quizás adaptarlo a novela gráfica. No sé si han tenido la oportunidad de leer El Killer, de José Montijo. El Killer de José Montijo creo que fue publicado 2007-2008. Es un libro novela a lo italiano, cortito. Buenísimo, es de este tipo que se harta de momento de estar en Puerto Rico y va por ahí matando tecatos. Sí, es casi a modo, o sea, dentro de su Twisted Mind, el tipo, he's a hero, o sea, el tipo es un antihéroe. Siento que es casi inspirador, te digo. Diablo. Es que en esos momentos pues uno llega a cuestionarse su humanidad. Pero bueno. El asunto es que dentro de esto que mencionó Rosa, como quizás a dónde mirar hacia la escena del cómic, yo creo que El Killer de José Montijo puede ser ese tipo de ficción que apela al pueblo de Puerto Rico. O sea, es luchar contra un país que se está cayendo, contra un zombie, prácticamente. O sea, cuando tú ves que están describiendo el parque que está al lado de ciencias naturales como Resident Evil, como Raccoon City, o sea, tú sabes que there's something wrong. Y te dice mucho de dónde estamos parados. Que tampoco la idea sea, o sea, que eso hace falta también explorar la realidad puertorriqueña a través del cómic. También hace falta crear ficción local sin tener que estar basándola necesariamente en lo que pasa en Puerto Rico tampoco. Tú sabes, puedes jugar con la metáfora, puedes jugar con la ciencia ficción, puedes jugar con el mágico realismo, puedes crear nuevos mundos, nuevos países, ¿sabes? Analogías con Puerto Rico, ¿sabes? Que también eso es algo que también yo había escuchado mucho, y escucho mucho algunas veces en algunos Comic Cons, que como que crear el gran cómic puertorriqueño es crear algo que como que refleje la realidad puertorriqueña, ¿no? Mira, el punto es crear un cómic bueno, una historia buena. Si tú la quieres hacer en Puerto Rico, fine, si no, sí, pues, eso es lo que me refería con esa pregunta inicial, si creemos que
que la creación de un cómic local está tan y tan vinculada a esta historia nacional y política que hasta cierto punto nos amarra. Y por eso sentimos que no se puede dar este gran cómic. Yo creo que quizás la pista estará mirando un poco más estas creaciones de ficción que se van trabajando y ver cómo entonces eso se puede traer a la narrativa gráfica. Nutrirse de Exacto. qué sé yo, de otros lugares, de otras cosas, porque Y seguir. esa misma historia que tú dices, como que puede, sabes, como que alguien que sea arte empieza a matar gente, pues eso puede pasar en cualquier lugar. Sí. Pero obviamente, pues, la sitúa aquí en Puerto Rico, hay unas cosas que sí, por esa idiosincrasia, pues nosotros se reconocen y le dan un giro a la historia, pero no deja de ser una premisa inicial que pues, puede ser reconocible en cualquier lugar. Narrativa local que yo quisiera ver, que se pudiese hacer algún tipo de adaptación, algún artista que esté escuchando y que quiera hacer el acercamiento a algún escritor, yo propongo El Killer de José Montijo y Mundo Cruel de Luis Negrón. Son excelentes libros, excelentes novelas, cuentos cortos. O sea, la calidad de estos escritores en esos textos es genial. Y son cosas que se pueden ir trabajando. Y no solo eso, también la cantidad de historia en Puerto Rico, los componentes del 898, la 65 de infantería, los Borinqueniers son un excelente tema para hacer uno. Hay tanta cuestión histórica en Puerto Rico que se puede hacer ficción basada en eso y se puede tomar de ahí. Y yo creo que para decirlo rapidito también, lo que Gaby mencionó es bien importante, y para tú tener nuevas perspectivas, pues también necesitas leer de otros lugares. Así que también yo creo que una pista dentro de todo esto es salir del cómic estadounidense y buscar cómics de España, de Escocia, de Alemania, de Rusia. Los rusos tienen unos cómics bien asquerosamente locos, valen la pena leerlos. Sí, hay uno que es un superhéroe Coincide con también. Stalin peleando con Hitler como si fuesen superhéroes, tú sabes. Bueno, la clave realmente está en el puertorriqueño dejar de mirarse el ombligo y ponerse a crear, más allá Exacto. de mirar lo que se hace en el patio de los Estados Unidos. Nada, quiero agradecerle a Rosa por haber llamado y por compartir su parecer, ya que es una persona que está dentro de la industria del cómic, organiza Tintero. Gracias a los chicos, a Ricky y Gabo, por sus colaboraciones. La próxima semana vamos a estar hablando un tema que Yanko tuvo la oportunidad de traernos sobre la mesa, que es sobre los mentores como manipuladores dentro de los cómics. Así que vamos a estar hablando un poquito de Batman, por eso de mencionarlo, pero vamos a explorar esas dinámicas que se dan entre el máster y su aprendiz. Así que nada, vamos a estar en esa el próximo jueves a las 8 de la noche. Gracias, Gaby. Siempre estás bienvenido. Muy buenas noches. Más música, todos los estilos, a través del siguiente enlace.